Mecánica cuántica, una rama de la física muy reciente y que por supuesto nos ha permitido comprender fenómenos que suceden en la vida cotidiana en la actualidad. Sin embargo, para llegar a su origen, tenemos que remontarnos a muchos años atrás y tenemos que revisar algunos temas que se presentarán a continuación. Un cuerpo negro hace referencia a un objeto opaco que emite radiación térmica. Un cuerpo negro perfecto es aquel que absorbe toda luz incidente y no refleja nada. A principios del siglo XX, Lord Rayleigh y Max Planck estudiaron la radiación de cuerpo negro utilizando un dispositivo o caja negra. Tras un largo estudio, Planck fue capaz de describir perfectamente la intensidad de la luz emitida por un cuerpo negro en función de la longitud de onda. Incluso fue capaz de describir perfectamente cómo variaría el espectro al cambiar la temperatura. De acuerdo a la ley de Wayne, la longitud de onda de la emisión máxima de un cuerpo negro es inversamente proporcional a su temperatura. La ley de Stefan Boltzmann establece que un cuerpo negro emite radiación térmica con una potencia emisiva hemisférica total proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética, generalmente luz visible o ultravioleta. A veces se incluyen en el término otros tipos de interacción entre la luz y la materia, como la fotoconductividad y el efecto fotovoltaico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en oscuridad. La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo Heurística de la generación y conversión de la luz, basando su formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo sobre los cuantos de Max Planck. Más tarde, Robert Andrews Milcan pasó 10 años experimentando en el intento de demostrar que la teoría de Einstein no era correcta, para finalmente concluir que sí lo era. Esto permitió que tanto Einstein como Milcan fueran galardonados con el premio Nobel en 1921 y 1923, respectivamente. Un átomo de cada elemento es capaz de emitir o absorber radiación electromagnética, pero solamente en algunas frecuencias propias de cada uno de los elementos químicos. En determinadas condiciones, los cuerpos emiten energía en forma de radiación. De la misma manera, estos cuerpos absorben dicha radiación que emiten otros cuerpos asimilando energía. El espectro de absorción y emisión de gases son fenómenos ocurrentes en el campo de la física aplicada a la química mediante la óptica, como por ejemplo los objetos, la luz que absorben y emiten, así como los elementos en estado gaseoso. Los gases emiten energía a ciertas temperaturas. El espectro de radiación energética emitida en su espectro de emisión no es el mismo dependiendo del tipo de gas. Hay algunos que emiten en infrarrojo y otros no lo hacen de esta manera. Cada uno de los elementos químicos, en este caso los gases, tiene su propio espectro de emisión, y esto sirve para identificarlo y conocer su existencia en objetos lejanos, inaccesibles para nosotros, como por ejemplo las estrellas. Los gases en su espectro de absorción absorben la luz mediante la onda de frecuencia que se acopla a él y a las rayas en negro, las cuales son diferentes longitudes de onda. La luz es energía y se propaga como una radiación electromagnética que presenta un comportamiento dual de onda y de partícula. En ciertas condiciones, la luz, al interactuar como en la materia, se comporta como onda, pero en otras ocasiones como partícula. Para poder llegar a este tipo de conocimiento y de saber de que la luz se comporta como onda o como partícula, tuvieron que pasar diversos siglos para poder llegar a esto, ya que existiendo las teorías corpuscular de Newton y la ondulatoria de Huygens, mostraba ambos comportamientos. Sin embargo, cada una dictaba algo distinto. Una decía que la luz se comportaba como onda, mientras que otra decía que se comportaba como partícula. Fenómenos como la radiación de cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico llevaron a científicos como Albert Einstein o Max Planck a admitir que la luz se comporta como si estuviera formada por unos corpúsculos o partículas a los que actualmente ya llamamos fotones. El experimento más significativo en el estudio del comportamiento de la luz como onda o como partícula se dio en el siglo XIX por el científico inglés Thomas Young, el cual es el experimento de la doble rendija. Este experimento en un principio tuvo el objetivo de apoyar la teoría de que la luz era una onda y rechazar la teoría de que la luz estaba formada por partículas. Young hizo pasar un haz de luz por dos rendijas y vio que sobre una pantalla se producía un patrón de interferencias, una serie de franjas brillantes y oscuras alternadas. Este resultado es inexplicable si la luz estuviera formada por partículas, porque deberían observarse solo dos franjas de luz frente a las rendijas, pero es fácilmente interpretable asumiendo que la luz es una onda y que sufre interferencias. Posteriormente, el experimento se ha considerado en la física cuántica para demostrar el comportamiento ondulatorio de las partículas muy pequeñas en la escala de los átomos. Este experimento se puede realizar con electrones, átomos o neutrones, produciendo patrones de interferencia similares a los obtenidos cuando se realiza con luz. Esto muestra, por tanto, este comportamiento ondulatorio de las partículas. En 1924, el físico francés Louis de Broglie propuso una osada analogía. Si la luz, que se creía una onda, tenía comportamiento de partícula bajo ciertas condiciones, entonces partículas como el electrón también cumplían con esa dualidad. Hoy en día, a esta idea se le conoce como la hipótesis de de Broglie sobre las ondas de la materia. En mecánica cuántica, el principio de indeterminación de Heisenberg o principio de incertidumbre de Heisenberg afirma que no se puede determinar simultáneamente y con precisión arbitraria ciertos pares de variables físicas, como son, por ejemplo, la posición y el momento lineal de un objeto dado.
Se puede entender mejor este principio si pensamos en lo que sería la medida de la posición y velocidad de un electrón. Para realizar la medida es necesario que un fotón de luz choque con el electrón, con lo cual está modificando su posición y velocidad. Es decir, por el mismo hecho de realizar la medida, el experimentador modifica los datos de algún modo, introduciendo un error que es imposible de reducir a cero, por muy perfectos que sean nuestros instrumentos. Y es así como con estos temas podemos estudiar de una manera muy profunda lo que viene siendo la mecánica cuántica, una rama de la física que ha llegado a revolucionar sin duda alguna el estudio de los fenómenos que hoy nos rodean en la actualidad.